Tenemos hoy en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria el inmenso placer y el orgullo de recibir al presidente Ricardo Lagos y de poder contar con él para una entrevista breve, pero estamos seguros de que muy fecunda. Antes de ello me toca presentar al presidente. Ricardo Lagos fue presidente de Chile de los años 2000 a 2006. Se convirtió en el primer socialista democrático en ocupar la presidencia de Chile desde la caída del gobierno de Salvador Allende en el año 1973 y a partir de ahí logró sólidos índices de crecimiento para su país. El presidente Lagos se licenció en Derecho en la Universidad de Chile en 1960, se doctoró por la Universidad de Duke en Estados Unidos en el 66 y trabajó como profesor de Economía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hasta 1972. Asociado primero al PR, el presidente Lagos pasó después a formar parte del Partido Socialista de Chile de Salvador Allende. Tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet en septiembre del 73, se trasladó a Argentina y posteriormente a Estados Unidos, donde retomó sus actividades académicas. En 1984, ya de vuelta a Chile, cofundó el Partido por la Democracia. Tras la victoria del no a la reestructuración de la presidencia de Pinochet en el plebiscito de 1988, el PPD y Lagos se convirtieron en destacados actores políticos. Así, con Patricio Aylwin como nuevo presidente, Lagos se convirtió en el ministro de Educación y con el presidente Eduardo Frei en ministro de Obras Públicas. En marzo del año 2000 fue elegido presidente de Chile. Su mandato se caracterizó por un sólido crecimiento económico, por la firma de acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y Chile, entre China y ese país y la Unión Europea, entre muchos otros. También impulsó un programa vital de infraestructuras y conectividad e importantes reformas democráticas, como por ejemplo la eliminación de los senadores designados y vitalicios y la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años. Desde que dejó el cargo, el presidente Ricardo Lagos ha sido presidente del Club de Madrid y en el 2007 fue nombrado enviado especial para el cambio climático por el entonces secretario general de la ONU y actual miembro honorario del Club de Madrid, Ban Ki-moon. Ha sido, además, vicepresidente del Diálogo Interamericano, presidente de la Fundación Democracia y Desarrollo, una organización con sede en Chile fundada por él mismo en el año 2006 para promover la democracia y el desarrollo, y ha enseñado, entre otras instituciones, en el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown como profesor titular. Presidente, es un gran honor, un orgullo tenerle a usted aquí en la universidad y en la facultad. Bueno, siempre es grato volver a la universidad. En tus tiempos llegué a secretario general de la Universidad de Chile, pero hace ya mucho tiempo. Eso son palabras mayores en la universidad, como lo sabemos bien, pero hoy contamos con el presidente para analizar, aunque sea de manera breve, algunas de las causas y de las consecuencias de las grandes crisis globales en las que nos vemos inmersos. Mi primera pregunta, presidente, va por ahí. Estamos viendo una serie de causas de crisis globales concatenadas que además se van sucediendo a gran velocidad y que en muchos momentos parecen superar la capacidad de respuesta tanto de los estados como de los líderes políticos. Usted ha sido un líder político preeminente en épocas recientes y por tanto ha sufrido algunas de estas crisis en primera persona y ha tenido que responder frente a ellas, pero ahora nos encontramos con crisis que son sistémicas, como por ejemplo la pandemia derivada de la COVID-2019, que son de corto plazo pero con consecuencias a largo, pero también con otras crisis mezcladas como la de la crisis ecológica o la crisis de cambio climático, entre otras muchas. Mi pregunta tiene que ver con la vinculación que cree usted que puede existir entre estas crisis globales y la aparición y robustecimiento en los últimos años de los populismos y como consecuencia de ello del aparente debilitamiento de las democracias. Si eso es así, si hay algún tipo de correlación o de causalidad, ¿cómo se puede evitar que crisis que evidentemente exceden la capacidad de estados concretos para solucionarlas den lugar a respuestas populistas que a su vez pongan en peligro la estabilidad y la calidad de las democracias y también su prestigio, en un momento en el que las democracias a nivel global parecen estar en una situación de debilidad e incluso de retroceso? Creo que el elemento central es entender que esta descripción que usted hace, tan exacta de la realidad, tiene lugar en medio de un cambio epocal, porque los de mi edad bien sabemos que nos formamos dentro de la etapa todavía de la revolución industrial.
esa revolución en donde el hombre crea por primera vez una máquina, la máquina a vapor, que multiplica la productividad del ser humano. Pero en esa revolución industrial se requiere primero que algunos junten el dinero para comprar la máquina y luego que algunos estén disponibles para trabajar esa máquina y sacar la productividad consecuente. Está claro el mundo de ayer. Estos son partidarios de que haya gente que compre la máquina y estos otros quieren que los trabajadores tengan una remuneración o retribución antes de morir y tengan una muerte digna. Ahí están las izquierdas y derechas, un poquito descritas. Pero repentinamente esta revolución industrial empieza a quedar atrás, porque empieza a emerger, bueno, el telefonito, ¿no? Esto que todos llevamos en el bolsillo y que nos permite tener un acceso al mundo digital. Y claro, pasar del mundo industrial al digital es un cambio enorme que nos obliga a repensar todos los factores y lo que es más importante, a entender que ayer el Estado-Nación estaba en condiciones de satisfacer medianamente la etapa final de la revolución industrial. No obstante que ya empezábamos a ver que el Estado-Nación no era capaz de resolver muchos temas precisamente por el mundo que podía responder por él. Porque comenzó a ser un mundo cada vez más global. Primero a nivel regional. El mejor ejemplo de ustedes, de un ejemplo regional, es la Unión Europea. Ahora, después de eso se dan cuenta que no basta con aquello, porque el mundo deviene en mundo digital. Y el mundo digital cambia muchas cosas, entre otras, la democracia por definición es representativa. Usted tiene que elegir representantes para que, hablando a nombre suyo, interpreten lo que son sus ideas. Ahora ocurre que pasamos del Estado-Nación al Estado regional. Es parte de una región. Y si me apuro un poquito, ahora entonces tenemos también en muchos factores que es un mundo global. Y por lo tanto, del punto de vista digital estrictamente, tenemos para decir qué respuesta damos a nivel global. Y es aquí donde yo creo que estamos quedando cortos. Porque si no somos capaces de entender que tenemos que tener respuestas globales, entonces va a ser muy difícil que el mundo enfrente con éxito lo que son tareas globales. Dígame usted, cuando Estados Unidos, con todo el poder de Estados Unidos, el presidente Biden dice hay que poner un impuesto a los súper ricos, pero lo quiero poner a nivel de todos los países del mundo, o por lo menos de todos los países que más avanzados económicamente hablando del mundo, porque si no, si lo pongo yo solo, se me van de Estados Unidos a otros países. Es decir, estamos dándonos cuenta que este planeta en el cual vivimos termina siendo cada vez más global y las respuestas deben ser globales porque estamos en este otro mundo. Por tanto, ¿somos capaces de hacer una definición a nivel más global de cómo denunciamos los populismos, los atajos fáciles que creen que existe y que sin necesidad de crecimiento podemos seguir mejorando el estándar de vida de nuestra gente? ¿Y cómo nos aseguremos entonces a nivel global que cuando mejoramos el estado de vida de nuestra gente, se distribuye ese mejoramiento de una manera más igualitaria? Es fácil decirlo acá conversando, es más difícil implementarlo. Desde luego, estamos en un ambiente universitario y habla de pensar la globalización, pensar los grandes retos, pensar no solamente en soluciones técnicas, sino también en soluciones institucionales, y pensar en cómo formar a la ciudadanía para que tenga esa preparación para entender el mundo y para poder contribuir al bien común de la sociedad que es global. Mi pregunta tiene que ver con su experiencia política
durante muchos años y con su experiencia además global, en buena medida, no solo como presidente de su país durante un tiempo, sino como presidente y miembro del Club de Madrid después, que engloba más de 100 expresidentes y ex primeros ministros del mundo, ¿qué le pediría a las universidades? ¿Qué le pediría a la universidad para formar alumnos que de alguna manera sean capaces de escapar de las tentaciones de pensar en clave populista y asumir que hay que entrar a conocer esa problemática compleja, cambiante, y dar respuestas que pueden en algunos casos ser de enorme calado para ellos, para las generaciones predecesoras, pero también para las que vienen. Esa valentía y esa audacia que tienen que tener para implantar las decisiones que han descubierto mediante la razón. ¿Qué le pediría a las universidades? ¿Cómo pensar en un regionalismo abierto a nivel de la región? Y luego, ¿cómo pensar que va a tener que haber respecto de un conjunto de temas una respuesta global? Porque el mundo, por así decir, nuestro planeta, se está achicando como resultado de los nuevos mecanismos de comunicación. Y por lo tanto, cuando decimos que la democracia es representativa, usted elige los representantes que lo van a hacer. Sin embargo, respecto de muchos temas, tendría que haber una respuesta a nivel global. Y esa respuesta a nivel global está en cierto modo lo que ahora acaba de decir Guterres, el secretario general, cuando dice: quiero que de aquí al septiembre del 2024 haya una respuesta ante el desafío global para que el planeta Tierra siga subsistiendo. Hay allí entonces la necesidad de hacer un ejercicio intelectual de cómo hacemos con un planeta que, producto de las nuevas tecnologías, se nos achica, y por lo tanto a veces hay que pensar una respuesta en ese mundo. Y en donde, claro, el tema que usted menciona, cambio climático, debe ser tal vez la primera y más importante de las respuestas. Porque si no somos capaces de disminuir los gases de efecto invernadero, llegará un momento donde la vida del ser humano en este planeta no va a ser posible. Es difícil pensar que a lo mejor somos parte de las 2 o 3 últimas generaciones del ser humano en la Tierra. El ser humano no merece eso. Tenemos las capacidades, pero eso requiere un regionalismo y un universalismo muy abierto. Y es allí donde la ciencia, el estudio y las formas de comunicación que tenemos en el futuro, y aquí que estamos en un estudio dedicado a las formas de comunicación, digo, aquí a lo mejor hay que descubrir la forma de cómo hablamos colectivamente todos los seres humanos de este universo, porque nos podemos conectar todos. Si algo se adelantó con el COVID, es que aprendimos a ser más humildes, porque estábamos en la cuarentena en nuestras casas como en la Edad Media, pero al mismo tiempo comunicados unos con otros con el Zoom que teníamos. Formar ciudadanos para la comunidad universal, ¿verdad? Eso es. Ciudadanos que sean capaces de estar conectados en lo con capacidad de pensar, no solo colectivamente, universalmente. Presidente, ha sido un gran placer escucharle y compartir su sabiduría, y espero que sea igual de interesante para todos los que nos puedan ver en este vídeo en todos los medios. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.